Vamos a comenzar cantando al Señor. El número 139 en su seminario, 139, se llama Sublime Gracia. Ya que lo encuentres, y se puede poner de pie, por favor, para cantar al Señor Sublime Gracia, número 139. ¿Listos? Cantemos, hermanos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Padre, gracias por permitirnos cantar tu gracia salvadora, tu gracia que nos salvó. Gracias, te doy gracias por este momento que podemos estudiar juntos. Enséñanos a través de tu palabra y con tu espíritu como el maestro, y prepáranos para presentar defensa a todos aquellos que se opongan contra tu sana doctrina. Ayúdanos a estar preparados para hacer toda buena obra y hacer tu voluntad como iglesia y como siervos tuyos. Te lo pido, mi Dios, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con la clase de epístolas paulinas. La semana pasada vimos 2 clases de profetas mayores, y los que están viendo por video, les voy a mandar los videos para que puedan verlas también ustedes. Pero hoy voy a ver 2 clases de epístolas paulinas para poder ponernos al corriente con las 2 clases, estar empatados. Y vamos a continuar viendo en el número 4 ahí de sus notas. Vamos a ver, en Macedonia, Tito y Pablo se encontraron, y Tito le refirió las buenas noticias de que al fin los corintios se habían arrepentido de su rebeldía contra el apóstol, por lo que escribió esta carta a los corintios en respuesta de esas noticias. 2 Corintios 7, 5 al 7. Y poco después les hizo una última visita que es mencionada en Hechos 20, 1 al 4. Vamos a desgajar la mazorca, hermanos. Vamos a desgajar la mazorca. Primeramente, ¿todos tienen esas notas, hermanos? ¿Están todos allí? Déjenme ampliarlas. ¿Sí están allí todos? Ok. Para hacer lo más grande posible para que todos lo puedan ver. En Macedonia, Tito y Pablo se encontraron. Pablo mandó a Tito a ir a Corinto a ver cómo estaban las cosas.
Y ahí vemos lo que es un asistente de pastor. El asistente de pastor ayuda al pastor a hacer su ministerio. Y Tito era como el asistente de pastor de Pablo, aunque él también capaz de ser pastor y siendo un siervo de Dios. Pero él va a encontrarse con Pablo en Macedonia. Antes de ver esto, quiero que veamos, hermanos, aquí quiero que vean este mapa que están viendo en su pantalla. Ok, sí se ve bien. Ahí pueden ver Macedonia. Macedonia, aquí está Italia. Entonces Italia es donde está obviamente Roma. Y sabemos que está de este lado de este lado izquierdo de Europa. Y aquí está Macedonia. Entonces, aquí es donde Pablo y Tito se encontraron, en Macedonia. Déjenme mostrarles, este mapa me gusta mucho. Este mapa está muy bueno porque nos hace, déjenme ponerlo a todo lo que da este mapa. Ok. Aquí podemos ver todavía con más claridad. Si pueden ver, acá está Roma. ¿Sí ven el cursor? El cursor ahí que se está moviendo es la flechita. Ese cursor es Roma y aquí está Macedonia. ¿Okay? Entonces aquí es donde se encontraron Pablo y Tito. Después, Corinto, hermanos, está aquí abajo, donde dice Acaya. Aquí estoy moviendo el cursor. Ahí está Corinto. Corinto era una ciudad marítima, una ciudad de puerto. Por eso tenía tantos problemas con pecado, porque venía gente de todas partes de Europa y de Asia, y ahí se reunían y ahí se quedaban y hacían de las suyas, y bueno, por eso la iglesia de Corinto fue una iglesia tan especial. Entonces ahí es donde se están reuniendo Pablo y Tito para hablar más de esto. Ahora, voy a ver ahora la transparencia. Ok. Y ahí estábamos ahorita. Y vemos en Macedonia, Tito y Pablo se encontraron y Tito le refirió las buenas noticias de que a fin los corintios se habían arrepentido de su rebeldía contra el apóstol. Los corintios tenían un problema de sumisión contra el apóstol. ¿Alguien sabe qué es lo que estaba pasando en esta segunda epístola de los corintios? A ver, más sencillo. Los corintios estaban totalmente consagrados, leales y fieles al apóstol Pablo, ¿sí o no? Los corintios. No. De hecho, ellos refutaban su autoridad, ellos rechazaban su apostolado, ellos no tenían confianza que Pablo era lo que él decía ser. Y estas cartas, hermano, aunque fueron escritas hace tantos años, cientos de años atrás, son tan prácticas, hermanos. No estamos leyendo cartas históricas que no tienen nada que ver con nuestros ministerios hoy en día, nuestros problemas. Estamos leyendo cartas que están tratando problemas que hoy en día también se tratan. Estaba en esta clase les voy a estar hablando de unas tarjetitas y un periódico que encontramos, mi esposa y yo, el periódico Ganando Almas, y la tarjetita en un restaurante en el baño. Mi esposa las agarró, me las enseñó, donde ellos están atacando a todos los pastores, diciendo que son lobos rapaces, que son mentirosos, que son esto, que no crean nada. Y es lo mismo, hermanos, la historia se vuelve a repetir. Es una historia sin fin. Vuelve a repetirse la misma historia de oponerse a las posiciones que Dios ha dado en la iglesia. El pastor es un oficio, hermanos. Es un oficio, no es un trabajo, pero es un oficio que Dios nos da un llamamiento y representamos al pastor de pastores. Y aquí igualmente el ser apóstol era un oficio. El apóstol era alguien escogido por Dios, enviado por Dios a hacer los trabajos. Igualmente la gente lo está
lo está rechazando, no quieren confiar en él, y tenían rebeldía contra el apóstol. Y ahora, por lo que Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, no solamente por los problemas de la primera carta, pero porque la iglesia no estaba recibiéndolo a él como apóstol, con la autoridad que él tenía de parte de Dios. Ahora, por lo que escribió esta carta a los Corintios en respuesta a esas noticias. Pero buenas noticias, hermanos. Los corintios se arrepienten de estar rechazando la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios 7, por favor, si lo puede leer hermano Jason en voz alta. 2 Corintios 7, 5 al 7. Porque de cierto cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ok. Hermanos, cuando ustedes sean pastores, algún día que sean pastores, que sean misioneros, que sean siervos de Dios, les voy a predecir algo. Voy a leer la bolita que nos va a dar la información del futuro. Mucha gente los va a rechazar, y aún de la iglesia los van a rechazar. No los van a respetar y van a rebelarse contra ustedes. Eso es la historia que comenzó con el Señor Jesucristo, continuó con Pablo y continúa hoy en las iglesias. Así es, hermanos, tristemente. Pero gracias a Dios que esas personas que no los van a recibir, que los van a rechazar, a quienes les van a caer gordos, no quieren nada con ustedes, Dios obra en sus corazones y se arrepienten, hermanos. Se dan cuenta que verdaderamente el siervo de Dios es el siervo de Dios. Y la iglesia de Corintios se arrepintió de los hermanos, de los que estaban rebeldes, y dice la Biblia que ellos llegaron, estaban afligidos en su cuerpo, por dentro conflictos, por fuera temores, etc. Por dentro temores, por fuera conflictos. Pero Dios, versículo 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito llegó a Macedonia y le dijo: Pablo, te traigo buenas noticias. En la iglesia de Corinto, o los líderes se han arrepentido de rechazarte. Puedes tú ahora ir con ellos y te van a recibir como quien tú eres, el apóstol. Bueno, después, y poco después, les hizo una última visita mencionada en Hechos 20, 1 al 4. Vamos a ver Hechos 20, 1 al 4, si lo puede leer, hermano Arturo. Deje un separador allí en Corintios, porque vamos a estar viendo Corintios. Pero vamos a ver Hechos 20, 1 al 4. Sí, por favor. Y lo acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y Asia, Tíquico y Trófimo. Gracias, mi hermano. Bueno, aquí vemos que lo acompañaron todas estas personas en Hechos, y vemos que aquí Pablo está diciendo en este pasaje que él va a ir después de su alboroto, dice Pablo, los discípulos para ir a Macedonia. Es cuando él va a ir a Macedonia para encontrarse con Tito. Son solamente detalles cronológicos. Después, las razones de la carta. ¿Por qué se escribió segundo de Corintios? Las razones. Letra, expresar su gozo por la favorable respuesta de la iglesia al ministerio de Pablo. Gloria a Dios, hermanos. Qué gozo da, qué consuelo es
qué bendición experimentar cuando Dios toca el corazón de gente que está revelándose a la autoridad, al Señor, a los siervos de Dios y se arrepienten. Esto es un gran gozo y por esto Pablo escribe en 2 de Corintios para expresar su gozo. Letra B, recordar a los creyentes el compromiso que habían adquirido de ofrendar para los creyentes en Judea. Vemos que 2 de Corintios capítulo 8 y 9 tiene uno de los capítulos más amplios en cuanto a los detalles de la ofrenda para los santos. Estos son dos capítulos clásicos de ofrendar y de dar, y les habla de esto. Tercer propósito de esta carta, 2 de Corintios, defender su autoridad apostólica. Y Pablo defiende su autoridad apostólica de los capítulos 10 al capítulo 13. Él defiende su ministerio como apóstol. Él les habla de que los sufrimientos de Pablo son el sello de su apostolado, son sus credenciales del apostolado. Y él les habla de que él ha sido llevado al tercer cielo, y allí Dios le dio un aguijón después que Pablo rogó y Dios no se lo quitó, y le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vemos que Pablo les anuncia su tercera visita, y eso es lo que hace Pablo, capítulos 10 al 13. Él defiende su autoridad apostólica. Después, algunos propósitos secundarios de esta epístola es instruir a los corintios en cuanto a la restauración del miembro disciplinado y arrepentido. Muchas iglesias saben, hermanos, cómo discipular creyentes, pero no saben cómo restaurarlos. Muchos sabemos cómo perdonar, pero no sabemos cómo restaurar. Y dice: pastor, me está confundiendo, es que no es lo mismo. Yo puedo perdonar a alguien, pero no restaurarlo. Y perdonar es quitar su ofensa, dejársela al Señor, y pues ya no estar queriendo que esa persona pague lo que me hizo, ya dejarlo por la paz. Pero a veces faltamos el último pasito de restaurar a la persona otra vez a comunión y compañerismo con nosotros. Pues decimos: sí me ofendió, ya lo perdonó, ya lo perdoné, pero no quiero nada que ver con él. ¿Verdad? Ya me la hizo, ya no quiero nada que ver con él. Y dice Pablo: no, les voy a mostrar en esta epístola cómo se restaura a un miembro cuando se disciplina al miembro, el miembro se arrepiente. Les voy a dar un ejemplo en 2 de Corintios 2, 1 al 11. Vamos a verlo, hermanos, para que veamos cómo se restaura. 2 de Corintios 2, 1 al 11. Oscar, ¿lo puedes leer, por favor, en voz alta? 2, 1 al 11. 1 al 11. Sí. Es algo largo el pasaje. Sígalo con su vista. Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Vamos a parar aquí, Oscar. Mire, ¿cómo debemos restaurar? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Y qué más, hermanos? Y consolarle. Ahí vemos parte de la restauración, es consolar al que me ofendió. La iglesia debe consolar al que ofendió a la iglesia. Esto es darle, ¿cómo consolamos a alguien? Con la palabra de Dios. Y dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando alguien me ofende, muchas veces esa persona se queda con
la culpabilidad, o se queda con una tristeza, o se queda, en cierto modo, se queda como sintiéndose indigno de otra vez volver al compañerismo, pero debemos perdonarle, consolarle. Ahora sí continúa Oscar, versículo 9, 8. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ok, versículo 10 es interesante. Y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice, hermanos? Yo también. Yo también. Leemos esas frases, decimos, ok, al que vosotros perdonáis, yo también. Pero póngase a pensar, hermanos. A veces alguien le ofende a usted, varón. Le cuenta a su esposa. Su esposa se ofende con el que lo ofendió usted. Y luego la esposa se queja con los hijos. Los hijos se ofenden con el que lo ofendió usted. Y luego usted perdona al ofensor porque Dios le habla. Pero nunca habla con su esposa ni con sus hijos para que ahora ellos también perdonen y para que ellos también restauren a la persona. Y esto es muy común. Por eso lo más sensato cuando alguien me ofende es dejarlo entre el ofensor y yo, para no hacer más grande el problema y para no complicar la solución. Porque si lo hago más grande, debo de hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora, yo no estuve allí, el apóstol Pablo está escribiéndoles desde lejos. Yo no estoy allí, pero si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió, yo lo perdono. Y dice, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros le he hecho en presencia de Cristo. Pero note, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere tomar ventaja en los hogares, en las iglesias, en los matrimonios, cuando hay ofensas. Si nosotros no restauramos al ofensor totalmente, y si no nos aseguramos que todos los que están ofendidos lo restauren cuando me pide perdón, entonces Satanás toma ventaja. Ahora, lo que pasa es que alguien me ofende a mí. Vamos a decir que hermano James me ofende a mí. Y él y yo hablamos en persona, como dice la Biblia, en secreto, en persona, en privado. Pero yo le conté a mi esposa. Pero mi esposa no escuchó lo que él me dijo a mí. Entonces va a ser más difícil que ella sienta su corazón, que ella sienta su sentir, su pensar. Y por eso es bien importante o no compartir las ofensas y dejarlas pasarlas por alto, o si las compartimos, asegurarnos de que cuando nos arreglamos, también nosotros arreglamos a la otra persona. Porque hermanos, muchas veces así nuestros hijos se han quedado lastimados y amargados por una ofensa que alguien me hizo a mí, o le hizo a mi esposa, o le hicieron a mis hijos. Yo me ofendo, ellos se les olvida, pero yo quedo ofendido, o ellos perdonan, pero yo quedo ofendido, y eso es una forma de que el diablo gana ventaja sobre nosotros, hermanos. Es bien importante ese principio de restauración, y aquí lo vemos en 2 Corintios. Y luego dice, número 2, explicar a la iglesia la razón del por qué cambió sus planes y no visitó como había prometido. Si usted está leyendo Corintios, aquí, hermanos, esto es todo un capítulo casi. De hecho, 2 Corintios, el capítulo 1, versículos 12 al versículo 24, Pablo está explicando por qué cambió sus planes y no fue a visitarlos. Y porque la gente había tomado ofensa porque Pablo no los había ido a visitar. Hay gente, hermanos, muy fácil de ofender. Y Pablo les había dicho, voy a ir a visitarlos, pero tuvo que cambiar sus planes. Y usted le hace 1 Corintios 1, 2 en adelante, y va a entender todo lo que Pablo está diciendo. Después, exponer el agradecimiento de Pablo a Dios por el arrepentimiento de los corintios como resultado
de la primera carta de Pablo a ellos. Y los corintios se arrepienten. Y vamos a ver, ahí 2 Corintios 7, 5 al 10, lo voy a leer yo. Esta porción, una vez alguien me preguntó, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Y yo le dije, mira, te voy a dar un pasaje que habla del arrepentimiento. Y le expliqué este pasaje. Pero este pasaje es un pasaje que tiene que ver con los pecados de la iglesia de Corinto y cómo ellos se arrepintieron, incluyendo que estaban rebeldes contra el apóstol. Y dice, versículo 5 al 10, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que nos consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él nos ha sido consolado, en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué, hermanos? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo puede usted definir el arrepentimiento bíblico de acuerdo al versículo 9 y 10? ¿Alguien puede definirme qué es arrepentimiento bíblico? Según 2 Corintios 5, 9 y 10. ¿Alguien? ¿Qué es arrepentimiento bíblico? Tristeza en el corazón por haber ofendido a Dios. Es una tristeza por haber ofendido a Dios. Ajá. Y dice, según Dios, esto es, Dios nos contrista, nos entristece con su Espíritu Santo, con su palabra, con su presencia, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento del mundo, hermanos? Para muerte y ¿qué más? El arrepentimiento del mundo es una tristeza que el mundo produce. ¿Qué hay en el mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Entonces, cuando me arrepiento según el mundo, es decir, yo quería abusar a esa muchacha o quería tomar ventaja de ese hermano, ese varón, pero no pude y se me fueron ahí unos miles de dólares. Ese es arrepentimiento del mundo, porque es conforme a los deseos de la carne, los deseos de los ojos. O yo quería que la gente viera que yo era bien espiritual, pero me cacharon, me dieron cuenta que no soy espiritual. Lo que estamos hablando de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira querían verse espirituales y mintieron al Espíritu Santo y llevaron el dinero de lo que habían vendido diciendo, esto es lo que ganamos, es todo. Estaban mintiendo. Y ellos nunca se arrepintieron, pero si se hubieran arrepentido según el mundo, ellos hubieran dicho, no pudimos tener esa vanagloria que queríamos, nos cacharon. Si se hubieran arrepentido según Dios es, el Espíritu Santo me contristó de pecado, lo que hicimos fue contra Dios, mentimos a Dios, Dios perdónanos, y después arreglarse y confesar su pecado y restaurar su daño. Eso es el arrepentimiento según Dios. Son cosas muy diferentes, hermanos. Entonces vemos que así igualmente nosotros cuando nos arrepentimos tenemos que asegurarnos que es según Dios y no según el mundo. Y es lo que pasó. Esta persona se arrepintió de acuerdo al arrepentimiento según Dios. Después, responder a los que le acusaban con motivos equivocados. Letra E. El tema de la defensa, el tema de la epístola es la defensa del ministerio, del evangelio y la autoridad apostólica. Ese es el tema de la epístola de 2 de Corintios. Así que si les hago la pregunta de examen, hermanos, ¿cuál es el tema de 2 de Corintios?
está en la segunda de Corintios, está defendiendo el ministerio del Evangelio y su autoridad apostólica. Eso es lo que es el tema de la segunda carta de Corintios. Después, las riquezas de la carta. Letra A, complementa el registro histórico del trato del apóstol con la iglesia. Complementa el registro histórico del trato del apóstol con la iglesia corintia, registrada en Hechos y en Corintios, incluyendo algunos datos biográficos de su persona. En esta segunda epístola de Corintios se nombran más detalles de Pablo que en la primera de Corintios. Más de su carácter, más de sus sufrimientos, más de su corazón por la obra, más de su deseo y celo por el ministerio. Esta epístola declara muchos detalles. Letra B, esta es una carta intensamente personal, como estaba diciendo, y escrita por el apóstol en medio de la controversia de aquellos que estaban atacando su credibilidad. ¿Alguna vez alguien ha atacado tu credibilidad? Esto es, ha atacado tus credenciales de credibilidad. Por ejemplo, vas a la escuela y dices, no, es que la escuela que él fue no sirve. Tienes dinero, sí, pero el dinero que tiene es mal habido. Tienes personalidad, sí, pero es que es bien pecador, sus motivos son incorrectos. Tienes, por ejemplo, un deseo de alcanzar a la gente, sí, pero lo quiere hacer para su propio beneficio. Y es lo que estaban haciendo con Pablo, atacando todo lo que él hacía, lo estaban atacando porque no lo querían recibir como apóstol. Y imagínense qué difícil, hermanos. La verdad es que estas epístolas nos debieran de servir mucho para entender que no somos los únicos cuando nos atacan, ni somos los primeros, ni seremos los últimos. Después, letra C, en 2 Corintios 8 y 9 se instruyen muchos principios en cuanto al dar. Dar, hermanos, está bien definido, bien deletreado, bien detallado en 2 Corintios 8 y 9. Es como un manual para dar ofrendas. Y bueno, las ofrendas y el diezmo. ¿Cuál es la diferencia de las ofrendas y el diezmo, hermanos? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la diferencia entre ofrenda y diezmo? Ofrenda es más allá del diezmo. Amén, hermano. Ofrenda es más allá del diezmo y el diezmo es lo que el Señor nos pide, que le demos. Es algo que damos al Señor. Ahora, esto no es de diezmo, esto es de ofrenda. Y por eso Dios está hablándoles. Esta ofrenda es para los santos, es una ofrenda extra, más allá de la iglesia de Corintios, a otra iglesia para apoyar a hermanos en otra iglesia. El diezmo es para apoyar la iglesia local, el ministerio local, a los siervos locales, los gastos locales. Esta ofrenda es para otros, se va a otro lado esta ofrenda. Es la diferencia, y nos da principios. Letra D. Algunas contribuciones teológicas de la carta son, hermanos, las cartas paulinas están llenas de doctrina. Le quiero preguntar, ¿la doctrina es importante, sí o no? Sí. Muy importante. Vea conmigo en Hechos 2, esto es lo tenemos que mencionar porque lo estábamos viendo el sábado en Ganar Almas y lo mencioné, y qué importante es doctrina, la doctrina. Hechos 2. Le voy a pedir, hermano Pili, si lo puede leer, por favor. Ahorita le digo el versículo, ahí voy, estoy tratando de llegar a donde está. Okay. Allí en el libro de Hechos 2, versículo 42, por favor. Dice así la palabra del Señor, a Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Okay. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, cuando ustedes tengan su iglesia, ustedes sean misioneros, pastores, evangelistas, los que lo van a hacer, asegúrense que en su iglesia enseñe usted doctrina. Ahora, ¿cómo le hago, pastor, para enseñar doctrina? Predique la palabra. Predique la Biblia. Estamos ahorita aprendiendo de Corintios, aunque no es una epístola doctrinal, es una epístola que tiene doctrina. Segunda cosa, ¿qué más puedo hacer para enseñar doctrina? Tenga un segmento en su iglesia donde hay enseñanza bíblica, por ejemplo, escuela dominical. Esa es la escuela dominical, en su esencia, es
es el brazo doctrinal de la iglesia. Tenga también otros programas en su iglesia donde se enseña doctrina. El Instituto Bíblico es un buen lugar para enseñar doctrina. Tenemos clases de pura doctrina, la doctrina del Padre, teología propia, cristología, neumatología, soteriología, hamarteología, pura doctrina. Entonces es importante enseñar doctrina. ¿Por qué? Porque si no hay doctrina, la iglesia no crece, hermanos. La iglesia va a estar, no va a tener proteína, no va a poder tener músculo, y cuando venga una prueba, no van a poder hacer ejercicio espiritual para vencer la prueba. Entonces la doctrina es bien importante. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Por eso, aquí vemos que esta epístola, letra D, tiene contribuciones doctrinales teológicas que hablan de Dios. Dios el Padre es misericordioso y consolador. 1, 3, 7, 6. El Creador y quien resucitó a Jesús de los muertos. Aquí es bien importante, hermanos. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? Dios el Padre. Eso es la respuesta técnica y teológica. Dios el Padre resucitó a Dios el Hijo de los muertos. ¿Por qué? Porque eso era la forma en que Dios se glorifica como uno, como un Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siendo uno. Actúan todos de una forma coordinada y sincronizada en la obra de Dios. Después, Jesucristo sufrió y cumplió las promesas de Dios. Aquí vemos cómo Cristo sufrió. Si ustedes vamos a ver en 2 Corintios 1:5 y 1:20, Pascual, puedes leer 2 Corintios 1:5, hermano Mauro, 2 Corintios 1:20. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Entonces aquí estamos hablando de las aflicciones de Cristo. Hablando, Cristo sufrió, Cristo fue afligido. Pero afligido, Él cumplió las promesas de Dios. Versículo 20, quien siga. Hermano. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ok. Note ahí esas dos palabritas, sí y amén. Están con ¿qué letra al principio? Mayúscula. Están hablando que las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Yo creo que están hablando de Dios. El sí y el amén. Cristo es el sí, Él es el amén. Él sufrió, pero Él cumplió las promesas. Y cuando nosotros sufrimos, hermanos, Dios cumple sus promesas. Todo lo que nos cause sufrimiento en la vida cristiana nos va a purificar, nos va a perfeccionar, nos va a madurar. Y Dios cumple su promesa. Entonces, si usted va a orar, va a sufrir. Si usted va a ayunar, va a sufrir. Si usted va a obedecer, va a sufrir. Si usted va a hacer la voluntad de Dios en la iglesia y servir a los hermanos, va a sufrir. Pero Dios va a hacer su promesa, a cumplir su palabra, y Dios nos va a fortalecer. Por eso es tan importante esta doctrina, que Cristo sufrió y Él cumplió todas las promesas. Después, vamos a ver en su encarnación, aún hablando de esta importante doctrina de la encarnación. En su encarnación se hizo pobre por los creyentes. Esta doctrina es una de las doctrinas más importantes de toda la Biblia. Puede leer, hermano Abraham, 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Ok, entonces, Cristo Jesús se hizo pobre siendo, hermanos, rico. Y esto es la doctrina en teología, se llama kenosis, es una palabra muy técnica.
pero es el vaciamiento, cuando Cristo se despoja, esa es la palabra correcta, se despoja de lo que Él tiene derecho de tener, pero él da su derecho por servirnos. Y es lo que Jesús dice, Él se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, si Cristo hizo eso, hermanos, ¿no pudiéramos nosotros también despojarnos de algo para que otros sean enriquecidos? Después vemos su encarnación, su expiación sustitutoria. Aquí yo le puse su muerte vicaria. Su muerte vicaria. Es lo que podemos ver aquí en esta es la doctrina de la muerte sustituta de Cristo. Cristo murió por nosotros. Y eso hace toda la diferencia cuando entendemos la salvación. No tengo que pagar mis pecados, Cristo los pagó, Él murió por mí. Él murió en mi lugar. Puede leer, hermano Jason, 2 Corintios 5, 21, por favor. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok. Ahora aquí vemos, estas son palabras muy importantes. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. Hermano, fuésemos hechos justicia. Esas tres palabras también cargadas. Si fuéramos camioneta diríamos están turbo cargadas. Sí, hermanos, si fuéramos, no sé, están bien llenas de doctrina. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. Esto es, Dios hizo justicia en la cruz. Él llevó nuestros pecados, Él pagó nuestras culpas, Él pagó nuestras ofensas y Dios nos hizo justicia, nos fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios hizo justicia en nosotros y Dios nos hizo justos a través de Jesucristo. Son versículos muy sencillos, pero muy profundos a la vez. Después, el Espíritu Santo, otra doctrina muy importante, el Espíritu Santo. Vamos ahí a 2 Corintios 3, 17 y 18, hermano Arturo. 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Ok, aquí hermanos, honestamente yo me quedé un buen rato pensando, porque el Señor es el Espíritu, Señor con mayúscula, es el Espíritu. Está hablando de que el Señor es el Espíritu, hablando en el contexto del antiguo pacto, del nuevo pacto, el pacto de la ley, el pacto de la gracia, la ley de pecado, la ley de la libertad, y ahora dice el Señor es el Espíritu. Esto es el Señor, aquí hablando de Jehová, de Curios, que es el dueño, el amo de todo. Él es el Espíritu, hablando que son uno. Y donde está el Espíritu de Dios, Neuma, hablando en el griego, dice, allí hay libertad. Entonces, hablando de esto se entiende mejor con el contexto que habla de dos pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Cuando nosotros somos salvos, tenemos al Espíritu Santo a través de recibir a Cristo como Salvador, y el Espíritu Santo nos va a dar libertad para poder servir al Señor, para poder hacer la voluntad del Señor. Por eso la Biblia habla de esta ley como la ley de la libertad, la ley del Espíritu, donde nos da libertad para hacer la voluntad de Dios. Después, la garantía de la salvación de los creyentes. Allí 1:22, 5:5. Hermano Pili, puede leer, por favor, 1:22, 2 Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ok, ahí vemos el cual nos ha sellado. ¿Quién nos ha sellado, hermanos? El Espíritu.
el Espíritu Santo y nos ha dado las arras. Las arras es un depósito, un anticipo para asegurarnos que no vamos a perder este estado de salvación y este destino que nos ha dado el Señor. El Espíritu Santo, aquí vemos, es el que nos está garantizando la salvación. 5:5 más adelante, hermano Pascual. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Que más el que nos hizo y nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí el Espíritu se compara con arras. Y por eso, fíjese la seriedad de las bodas en la plataforma. El novio le da a la novia, bueno, antes del pronunciamiento, le da las arras, que es una promesa que representa al Espíritu Santo. Y qué serio es, hermanos, darle a esa dama las arras. No es algo ligero, no es una promesa vacía, pero estamos hablando, así como el Espíritu Santo nos da el depósito, nos da la garantía, nos da la promesa, así yo, en Cristo, a través de Dios, yo voy a proveer tus necesidades, porque Dios va a ser mi garantía, Él va a ser el que me va a proveer todo. Es algo muy profundo, muy poderoso, porque el Espíritu Santo es las arras de Dios que nos da la garantía. Después, Satanás, otra doctrina, la doctrina de Satanás. Y vemos, él es identificado como el Dios de este siglo. Él es identificado como el Dios de este siglo. 4:4. Satanás, hermanos, también es una doctrina, la doctrina del diablo, que hay un diablo. El diablo existe. ¿Usted alguna vez ha escuchado gente que dice que no existe el diablo? Sí, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué ha escuchado, hermano Arturo? Que en realidad no existe en el infierno. No hay infierno, no hay diablo. ¿Qué más han escuchado? Ok. Bueno, gente dice, no hay infierno, no hay diablo, es una imaginación, es una fantasía, es una fábula, no hay tal. Pero hermanos, sí hay diablo, sí hay infierno, sí existe. Y Dios lo identifica como el Dios de este siglo. El Dios con minúscula de este siglo, capítulo 4:4. Alguien puede leer 1 de Juan 5:19, que lo encuentre primero. 1 de Juan 5:19. No pierda el pasaje de 2 de Corintios, ahí estamos, pero 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el Dios de este siglo, el mundo está bajo el maligno. Esto es, el que controla este mundo, hermanos, los sistemas del mundo, los valores del mundo, ¿es quién? Satanás. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dios no quiere que seamos mundanos. Dice Juan 17, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y honestamente, ¿con qué luchamos más los cristianos? ¿Con la carne, con el mundo y el diablo? El mundo es una gran lucha. Yo no sé usted, pero yo lucho con el mundo. Porque el mundo tiene valores. Uno de los valores es el materialismo. ¿Y cómo luchamos con el materialismo, hermanos? Todos los días. Y es normal, somos humanos. Pero Dios por eso nos da doctrina y nos da enseñanza y nos da consuelo, que Dios nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Él no nos va a desamparar. No he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios, hermanos, es nuestro proveedor. Él es el que nos da la providencia todos los días. Y es una lucha. Pero el mundo es real y quien lo controla es el diablo. Después, letra B, él es identificado como el engañador. 11:14. 11:14. Hermano Oscar, ¿puedes leer 2 Corintios 11:14? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ok. Hermano,
Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es, se disfraza como lo que no es, como del otro equipo, como de los siervos de Dios, se disfraza. O de lo que tenga que disfrazarse, con tal de que la gente sea confundida y no sigan a Cristo. Fíjense, capítulo 11, ojalá, versículo 1, me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, que es Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí habla de otro evangelio, predicando otro evangelio, o viendo otras cosas. Hermano, gente ha visto visiones y dicen, es que se me apareció Dios, se apareció la Virgen. Allá en México DF, una dama juraba y perjuraba que había visto a la Virgen y era bien leal a su visión, no quería voltear a ver la palabra de Dios porque la visión era para ella muy importante. Pero ¿quién es el engañador? ¿Quién se viste como ángel de luz? Satanás. Y note lo que dice en 2 Corintios 11, versículo 15. Leámoslo juntos. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aún los ministros de Satanás se disfrazan como hombres piadosos, mujeres piadosas, hombres de Dios, pero no lo son. ¿Cómo voy a saber? Por sus frutos. Por sus frutos. Si usted quiere conocer a alguien, no es difícil, vea sus frutos, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Y esos son sus frutos. Bueno, después, y ahora en la iglesia, gente dice, soy piadoso, pero ¿cuáles son sus frutos? ¿Qué está haciendo? ¿O qué no está haciendo? Después, cosas que habrán de venir, eso se llama escatología, la doctrina de la escatología. Y aquí habla de la glorificación del creyente. El creyente va a ser glorificado, va a ser transformado, va a ser llevado al cielo. No tengo tiempo ya de leer esto porque se acabó la primera clase casi, pero quiero terminar. 2 Corintios. Otra doctrina, el tribunal de Cristo. ¿Alguien puede decirme diferencia entre el tribunal de Cristo y el trono blanco? Oscar. El tribunal de Cristo, pastor, es para recibir recompensas Ajá. a los cristianos, los Para los salvos, que cristianos. fueron comprados por la sangre de Cristo. Okay. El trono blanco es donde Cristo va a ser el juez y va a juzgar a todas las personas que no lo aceptaron, que lo rechazaron o que de alguna manera murieron sin ser salvos. Perfecto. Entonces los cristianos vamos al tribunal de Cristo, no para perder salvación, pero perder recompensas o ser recompensados. Los incrédulos van al trono blanco, donde serán juzgados para condenación y recibirán su nivel de castigo de acuerdo a sus obras. Son dos juicios totalmente diferentes. Es una doctrina, la doctrina del tribunal de Cristo. Dios juzga las obras de los creyentes, tus motivos. Si tus obras son hechas en oro, en plata, piedras preciosas, o son hechas en madera, en heno y en hojarasca. Y es donde tenemos que evaluar por qué estoy haciendo lo que hago, por qué vine al instituto, por qué vengo a la iglesia, por qué oro. Y eso es la diferencia entre recibir recompensa y perder recompensa. Algunos contrastes entre 1 y 2 Corintios son, ahí vemos, 1 Corintios es objetivo y práctico. 2 Corintios es subjetivo y personal. 1 Corintios, muchos temas. Casi cada capítulo es un tema. Pero 2 Corintios es un tema predominante. La defensa del ministerio del Evangelio y también la defensa del apostolado de Pablo. Es un tema predominante toda la carta. Estilo deliberado. Es un estilo controlado, un estilo académico. Pero 2 Corintios es un estilo apasionado. Pablo habla de sus lágrimas. Pablo habla de su celo, habla de su amor. Pablo está hablando de sus cadenas. Pablo está hablando apasionadamente a la iglesia. Después, número 4,
Primera de Corintios proyecta una imagen íntima del corazón de la iglesia de Corintio. Vemos, la imagen íntima es un corazón carnal y que tiene mucho pecado. Segundo, Segunda de Corintios proyecta una imagen íntima del corazón del apóstol Pablo. Otra vez su pasión, su corazón. Es muy sistemático. Primera de Corintios es sistemático porque Pablo responde preguntas. Segunda de Corintios no hay preguntas, no hay respuestas, no es sistemático, es un tema. Después está el bosquejo, que no lo voy a ver, pero les voy a dar las notas. Introducción, letra A. Letra B, el despliegue. Letra C, las demandas. Letra D, la defensa. Letra E, conclusión. Hasta aquí alguna observación, comentario que quiera hacer. Se acabó Segunda de Corintios, vamos a pasar la siguiente hora a la epístola a los Gálatas. ¿Alguna observación de Segunda de Corintios o Primera y Segunda de Corintios juntas? ¿Alguna palabra de sinopsis, de resumen de lo que aprendió alguien? Oscar. Bueno, pensaba en muchas cosas, pastor, ¿verdad? Pero usted dijo algo que creo que le ayuda a uno o al cristiano a crecer y madurar, la doctrina, ¿verdad? Sí. Y doy gracias a Dios por la iglesia Manuel, que Dios ha usado para que yo he aprendido doctrina, que me ha servido en cuanto a conocer a Cristo, su carácter, a conocer el Espíritu Santo, su obra, y la importancia que es de poder, pastor, enseñarla también a otros para que crezcan, porque hoy en día es totalmente, en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, muchos pastores temen enseñarla porque piensan que es un peligro enseñar la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, su obra en el Antiguo Testamento, cuál era su obra, ¿no? Y su trabajo. Escucho personas decir que en el Antiguo Testamento, cuando David pecó y dijo: no quites de mí tu Espíritu Santo, y ellos se aferran pensando que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento sale del creyente. Sí, y hablaba con un pastor. Ajá. Y me decía este pastor, aquí en mi área, mucho de doctrina pentecostal, carismática. Y hermanos, si no tenemos menester, no hacemos el trabajo de enseñar la doctrina, esa falta de enseñar doctrina va a traer destrucción a la iglesia, va a traer carnalidad y va a traer muchos problemas. Entonces sí es importante, nuestra iglesia está tratando, pero hay mucho más que podemos hacer. Hablaba el domingo con los maestros de dominicales, decía, nos hace falta una clase de recién convertidos. Y más, hay que hacer más y más y más y más, hermanos, porque hay que ganar almas y la gente trae doctrina. Quieran o no traen su doctrina. Falsa, sancochada, cruda, media cocinada, pero la traen. Y nosotros tenemos que enseñar la doctrina correcta, la doctrina sana, la doctrina completa, la doctrina de Dios. Porque si no lo hacemos y lo ignoramos, nos va a traer muchos problemas. Sobre todo si somos una iglesia trayendo gente. Eso nos va a destruir. Pero Dios quiere que se traiga gente y que se les enseñe. Por eso lo que leímos en Hechos es muy importante. Hermana Alba. Sí, pastor, como lo que usted dijo, ¿no? Del tribunal y del trono blanco. Muchas personas, cuando uno está ganando alma afuera, muchas personas, hay gente ya es salva, han ido a una iglesia en buena doctrina, y ya son salvos, pero a veces el desánimo, ya no quieren regresar a la iglesia,
por lo mismo llegan a ver los creyentes y los cristianos en las iglesias, como cuando sirven y como están buscando posiciones, siempre nos han dicho eso. Y mejor dice, ¿para qué? Ya no voy, yo siempre ya voy a ir al cielo. Y no necesito hacer mucho, dice, para yo ir al cielo. Y mucha gente se queden allí y ya no se quieren congregar. Pero uno siempre a veces le da el versículo donde dice en Hebreos, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Siempre le he dicho eso a alguien, personas que ya no quieren congregarse, porque dice, ¿para qué todo lo que es? Hace como unos 6, 7 meses me preguntó todo lo que hacía en mi iglesia. Una persona, ¿no? Estaba muy dolida y muy, entonces dijo, ¿lo haces porque te gusta o lo haces para el Señor? Porque hay muchas personas que no lo hacen para el Señor, nomás lo hacen para que se ven. Y eso trae dolor y mucha gente ya no van a la iglesia y cuando mires tu iglesia está vacía. Y así me dijo la persona. Y pues, bueno, nomás nos quedó orando por ella y que el Señor le Hay mucho de eso, hermano. Mucho, mucho. Vamos a orar por el pan. Ahí atrás hay pan, hay café, compañerismo, sabroso, amén. Padre, gracias por esta tarde, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por estas clases de 2 de Corintios. Bendice la siguiente clase de Gálatas. Bendice el pan, el compañerismo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, aprendiendo más y más. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.